Andrea. Ya solo Andrea. Ah, sí, bueno, está llevado bien en sus evaluaciones y su entrega de tareas, entonces no me preocupa tanto con ella eso. Bien, vamos a ver el contrato de fianza. ¿Ustedes saben qué es el contrato de fianza? Bueno, a lo mejor lo han practicado, pero no saben que se le denomina así. Definitivamente. Ok, Sergio, ¿me apoyas con la lectura de la definición, por favor? Claro que sí, maestra. Dice contrato de fianza, el contrato por el cual el contrato, caray, se repitió, ¿no? Por Bueno, el Ay, sí, cual bueno. en un... el Bueno, una contrato por empresa el cual, autorizada, ya se los voy a leer porque creo que no, ay, es que en la noche andaba dormida. Mira, es un contrato por medio del cual una empresa que esté legalmente autorizada para otorgar garantías de un título oneroso o profesionales a una persona, bueno, a ver, no sé qué le puse ahí, estaba dormida, ahí les va. El contrato de fianza hay dos tipos de fianza, la materia civil y la materia mercantil. En la materia civil nosotros podemos ser, bueno, vulgarmente le llaman avales o fiadores en un contrato de fianza. Entonces, por ejemplo, Sergio va al banco y solicita un préstamo de 500,000 pesos. Entonces, el contrato de fianza se va a caracterizar por ser un contrato accesorio. Si, por ejemplo, Sergio pide el préstamo de 500,000 pesos, le van a pedir que alguien, pues, Le responda firme. por él. Ajá, exactamente. Es ahí cuando interviene su contrato de fianza. Entonces le dice a Esteban, ¿sabes qué, Esteban? Hazme el paro, necesito un fiador para que me puedan prestar los 500,000 pesos. Entonces, el contrato que va a firmar Esteban es un contrato de fianza en el que él se hace una obligación solidaria con el pago que le está otorgando el banco, por ejemplo, a Sergio. Entonces, si Sergio le pidió a Bancomer, Esteban va a ser obligado solidario de esos 500,000 pesos con Bancomer. ¿Vamos bien hasta aquí? Ese es el Sí. contrato de fianza. Existen contratos de fianza civiles y mercantiles. En ese estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de fianza mercantil, pero, por ejemplo, dentro de un contrato de fianza civil, eh, cuando se le da libertad a un detenido, ¿sabes qué? Vas a salir por, no sé, por X situación, a lo mejor porque por buen comportamiento, bla, 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 hicimos reducción de la pena y vas a salir antes. Pero el juez te dice, yo necesito una garantía de, no sé, de 1,000,000 de pesos para yo poder otorgar tu liberación, ¿sabes? Entonces tú dices, es que yo no tengo 1,000,000 de pesos. Y afuera de la pena, no sé si alguna vez han ido, hay muchos que se llaman afianzadoras. ujú, Entonces, a lo mejor pongámosle que es un familiar del maestro David, ¿no? El que está en la penal y que ya salió y lo sacó. Entonces, te dice el juez, yo necesito esa garantía de ese 1,000,000 de pesos. Te va a decir la afianzadora, muy bien, yo te los doy, pero necesito que tú me traigas las escrituras de tu casa y voy a ver cuánto es el avalúo que tiene tu casa para ver si yo te puedo prestar ese 1,000,000 de pesos. Entonces, el afianzador te va a dar a ti ese dinero o el cheque por ese monto y ellos se quedan con los documentos que avalan la cesión de la propiedad. Si tú le pagas a la afianzadora, no hay ningún problema. El juez va a decir después de 5 años, sabes que no hubo ningún problema, no hubo reincidencia del delito, entonces yo te otorgo tu libertad absoluta, ¿ok? Te retiro a lo mejor los cargos, lo que sea, y te regreso tu 1,000,000 de pesos que se te pidió en garantía. Bien, entonces ese 1,000,000 de pesos se le regresa, tú se lo regresas a la afianzadora y la afianzadora te regresa tus documentos y lo que tú firmaste eh, por ese 1,000,000 de pesos. Ese es un tipo de fianza civil en el que alguien más, una empresa, se hace responsable de ti. ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? Sí. sí. ¿Sí? ¿Seni? ¿Seni, Sí, Seni? maestra. Sí, Ok, maestra. entonces, ¿cuándo es civil y cuándo es mercantil? ¿Seni? Ay, A maestra, ver, espérame. a ver. A ver, Jos, préndeme tu cámara y Seni, préndeme tu cámara, por favor. Jesús, ¿estás manejando o estás en tu casa? Préndame su cámara, por favor. Porque eso es muy importante. Luego me andan firmando y, ay, maestra, es que me quieren embargar porque fulano no pagó. A ver, préndame su cámara. Yo voy manejando, maestra. Bueno, entonces a ti te disculpo, Sergio. A ver, Seni, dime entonces cuál va a ser la diferencia mercantil y civil de una fianza. Ya se me olvidó, maestra. ¿Ya se te olvidó? Ahí te va.
La fianza civil va a ser en la que un tercero, una persona va a responder por ti. En este caso, Esteban va a responder por Sergio. ¿Sí? Y la fianza mercantil va a ser en la que una empresa o persona moral va a responder por ti. En el caso de la fianzadora. Ajá. Entonces sí va a ser una fianza mercantil porque interviene una persona moral. Recordemos que siempre que interviene una persona moral, nuestros actos se vuelven mercantiles. Mercantiles. ¿Ok? Entonces, Eni, si a ti te firma de fiador Limonera Rizo SADCB, ¿es un acto civil o es un acto mercantil? Mercantil. Muy bien, ya ven que les cuesta, muchachos, qué inteligentes. Ok, ahí les va. La obligación accesoria del fiador es siempre, ¿por qué lo puse repetido? No inventen, no, yo creo que ya estaba dormida. La obligación accesoria del fiador siempre se va a obligar a la última etapa de pagar lo equivalente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor el préstamo que le hicieron a Sergio es de 500,000 pesos, pero obviamente él por el préstamo está pagando un interés mensual, no sé, del 4% anual, supongamos, ¿no? Entonces, si yo tengo ese tipo de interés dentro del préstamo y Sergio deja de pagar, nosotros vamos a ver que se incremente y se incremente y se incremente, y a lo mejor ya el monto total de pago va a ser de 1,000,000 de pesos. Entonces, Esteban ya va a ser obligado solidario de 1,000,000 de pesos, no de 500,000 pesos. ¿Va? Mancha, Sergio paga. Entonces es por eso que yo les comento, ¿se acuerdan cuando vemos la clase, lo de la hipoteca y la prenda? Que Ceni hizo un comentario así de que le ha firmado a alguien. Eso es algo que yo les quiero recalcar mucho y que a lo mejor se los han dicho, pero les vuelvo a recalcar, no le firmen ni a su mejor amigo, ni a su hermano, ni a su cuñado, ni a nadie le firmen ustedes de fiador, porque la obligación solidaria van a ser ustedes. Y muchas veces te dicen, el obligado solidario yo necesito que me responda a lo mejor con un bien, por ejemplo, como lo hacen los contratos de arrendamiento. Yo necesito que el obligado solidario tenga a lo mejor un bien inmueble y a lo mejor Esteban entrega el recibo previo de su bien inmueble. Entonces, si yo como abogado veo que no hay ninguna iniciativa de pago y que no se puede ya hacer más, yo lo que voy a hacer es solicitar pues sí, se embarga el bien, en este caso de Esteban, que va a ser el bien inmueble que puso a su cargo. Entonces es muy, muy, muy importante que no me le van a firmar a nadie, por favor, de fiadores, porque mucha gente, y sobre todo los adultos mayores, mamá, por favor, fírmame que para sacar un préstamo que en Banco Azteca, que en X institución financiera, así sean las cajas populares, entre las cajas populares son todavía más tranzas que los bancos, entonces por favor sean muy conscientes de lo que están haciendo, ¿ok? Porque van a intervenir figuras jurídicas ahí. Va a ser quien va a solicitar el préstamo, que en este caso podríamos ponerle el nombre de Sergio. Vamos a tener al fiador, que va a ser en este caso Esteban, y a la institución financiera, que es quien va a otorgar el préstamo, que puede ser Bancomer. ¿Ok? Bien. Ceni, apóyame con la lectura de la diapositiva, por favor. Porfa. Bueno, vamos del lado izquierdo nada más. Garantía de pago en caso de incumplimiento fiado. Léeme nada más ese pedacito de ahí hacia abajo. A ver, permítame. ¿Si alcanzas a ver o le digo yo es que me apoye con la lectura? No, es que, ¿sabe qué? Permítame. A ver, yo. Apóyame. Arriba viene afianzadora y luego viene la flechita de deudor obligado solidario y luego abajo la flechita de deudor o fiado afianzado. ¿Me apoyas, porfa, con lo que viene esas tres y lo que viene dentro de la misma? Va, dice garantía de pago en caso de incumplimiento del fiado, Ajá, acreedor beneficiario, ajá, documento fuente, contrato que define la obligación principal garantizada, perdón, ajá, del fiado o afianzado, Ajá. acuerdo, deudor obligado solidario, que es el acuerdo que hacen entre ellos dos para el préstamo, ¿ok? Para que Sergio le firme a Esteban de que él va a ser su fiador, ¿va? Y aportación de garantías y afianzadora, que es el fiador. la garantía que te van a solicitar es como les comento, a veces puede ser un bien inmueble, puede ser un vehículo. Por ejemplo, en materia penal, para que los oficiadores te presten, depende del monto que solicite el juez para que sea tu liberación, se dice, bueno, van a ser a lo mejor 200,000 pesos. Entonces, si yo cuento con una camioneta que tiene un valor de 500,000 pesos, yo puedo dejar los papeles de mi vehículo como garantía del mismo y no precisamente un bien inmueble. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Va. ¿Ninguna duda?
¿No? ¿Sí, Jenny? A ver, dime. Pues díganme si sí o si no. ¿No? No, ¿Todo maestra. bien? Bien. Características. Es un contrato bilateral, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué es bilateral? Porque los dos toman parte en el mismo, o Dos sea, los dos partes, ¿no? tienen obligación. Ajá. Ese contrato puede ser oneroso o puede ser gratuito. ¿Por qué? Porque si yo lo manejo en materia mercantil, yo como afianzadora te voy a cobrar a ti por hacer ese trámite. Aparte de que tú me dejas a mí los documentos, pues obviamente yo tengo que pagar renta y tengo que pagar empleados, ¿verdad? Entonces yo te voy a decir, bueno, yo te voy a cobrar por mes 5,000 pesos extra mientras tú me traes el 1,000,000 de pesos que tú me des, por ejemplo, ¿no? Onero y gratuito, por ejemplo, si Esteban le firma de buena onda a Sergio y te dice, no, no hay bronca, compa, yo te firmo, o tu mamá, o tu amiga, o tu prima, y no te van a cobrar. ¿Ok? Y accesorio porque va a depender del contrato principal. ¿Cuál va a ser el contrato principal? El del préstamo. Ah, ¿y cómo se llama el de préstamo? Ay, caray. Mm. Ay, De es el que mutuo. estamos viendo. Ajá. El contrato de mutuo va a ser el contrato de préstamo que Bancomer, por ejemplo, puede hacer con Esteban. ¿Ok? O que Limonera Rizo SADCB vaya a generar con Esteban para prestarle ese monto o capital. ¿Va? Ok. Muy bien. Entonces, nos vamos a brincar las diferencias entre la civil y la mercantil. ¿Me apoyas, Jos, por favor, con la lectura? ¿Ya está fue Aurora? Sí, ¿verdad? Bueno, Eh, no la veo por dice aquí. diferencias No, aquí entre estoy, fianza maestra. civil y fianza de Ok. empresa. Ajá. Fianza civil la otorga una persona física, no Ajá. requiere autorización, se otorga a título gratuito, no existe formalidad, se otorga en forma eventual, se rige por el Código Civil y el fiador goza de los beneficios de orden y también exclusión. Ok, Aurora, ¿me apoyas con las mercantiles, por favor? La fianza mercantil. Maestra. Fianza de empresa. La otorga una persona moral, requiere autorización de De CHCP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. se expide a título oneroso. Ajá. Si existe formalidad, se otorga habitualmente, se rige por La ley LFIF, no fiscal. sé qué es. Ajá. Ok. Y afianzadora no goza de los beneficios de orden exclusión. Ok, chicos, vamos y volvemos porque esta cosa ya me está sacando, ¿sale? Ahorita regresamos. Sí. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. ¿No recuerdan la diferencia entre aval y fiador? Espérame tantito. No lo busques en internet. No, no lo estoy buscando. Estoy tratando de acordarme. De hecho, A no ver. traigo nada, mire. Muy bien, muy bien. A ver, Sani, ¿te acuerdas de la diferencia entre aval y fiador? No, Mm, maestra. ¿No? ¿Tú, Josh? no ¿No? me acuerdo. Creo que Ahí no. les va. ¿De quién? En el contrato de arrendamiento Ajá. es aval, ¿no? No, ¿O es al es revés? ¿Qué es fiador. fiador? Ajá. Es fiador. Y el aval es en los casos que estamos viendo. El aval es el de ahorita, ¿no? Que le sirves a alguien de... Ahí les va. En materia civil, siempre vamos a ser fiadores. O sea, aval y fiador, Ah, ya. Sí. en ambos somos obligados Es lo solidarios. mismo. Ajá, en ambos vamos a ser obligados solidarios y tenemos que responder por esa deuda. Pero en materia civil, ahí voy, es que la acepté a Sergio. En materia civil le vamos a llamar fiador y en materia mercantil le vamos a llamar aval. Vale. ¿Sabes? Entonces, para que también tengan en cuenta esas definiciones, porque a veces cuando nosotros escuchamos hablar a un abogado, digo entre comillas, porque te dicen, ay, es que con cosas así súper sencillas que presenté una demanda en la fiscalía y todo así de, ay, Lix, de verdad se estudió, o sea, es denuncia. Entonces, hay que tener muy en claro para sí, de verdad, ahí es cuando realmente se dan cuenta si uno fue a la escuela o no fue a la escuela. Entonces, cuando ustedes tengan que recibir a un cliente o una asesoría simplemente con su familia, es de, ay, es que le firmé a la fulana en el Banco Azteca, no tía, no se llama, perdón, en el contrato de arrendamiento, no tía, es fiador porque es materia civil. Ustedes tengan que tener esos términos, terminología en su cabeza, por favor,
para no enseñar uno los guarachotes. ¿Sale, vale? Entonces, maestra. digamos que el aval es en materia, ¿qué? El aval es. Ay, pero. Acabo de decir. En materia Aval civil. mercantil. No, mercantil. El aval es en civil. Mercantil. ¿El aval es el civil, no, maestra? No, el aval es en materia mercantil. Porque ahorita estamos viendo civil y es fiador. Es fiador. Ah, Sí. ya. ¿Va? Entonces, si yo realizo un contrato de mutuo y se me va a otorgar un préstamo por el banco a, no sé, de 100,000 pesos y me va a firmar, Ceni, ¿de qué me va a firmar ahí? Si es un préstamo que me va a hacer el banco a mí, ¿ella va a ser aval o va a ser fiador? Aquí No, yo voy a ser fiador. es- ¿Qué pasó, Sergio? Va a ser fiador, ¿no? No. esa O sea, es ¿cómo? La aval. pregunta. ¿Por qué? Porque es aval. Porque es mercantil. ¿Y si yo firmo un contrato de mutuo? ¿Es aval solidario o fiador? No viene siendo lo mismo aval y fiador. Sí, pero es que Aval y estamos fiador, los dos hablando. son obligados solidarios. Pero en Ajá, materia civil va a ser fiador y en materia mercantil va a ser aval. Si yo lo que voy a firmar va a ser un Ya. pagaré, yo voy a ser aval, porque el pagaré es materia mercantil. Mercantil. Yo voy a firmar un contrato de mutuo por ese préstamo, pues yo voy a ser fiador porque es materia civil. Ok, pues creo que ya. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, Aurora, préndanle sus cámaras, por favor, porque tienen que salir bien truchas de la clase. Ya estoy acá el cuatrimestre y quiero que por lo menos tengan esto bien en claro. Entonces, Sergio, si me vas a hacer, te voy a hacer un contrato de arrendamiento, Ceni va a ser tu inquilino y su mamá va a ser su obligor solidario. ¿Su mamá qué va a hacer? ¿Aval o fiador? Su mamá va a ser. Ay, caray, es aval. No. Ay, la Maestra, verdad ¿me es que nos repite la pregunta? confundimos bien Es gacho. que Ahí les va. Si yo le realizo un contrato de arrendamiento a Ceni, Ajá. su mamá va a ser su obligado solidario. ¿Qué significa? Que en caso de que Ceni no pague, su mamá me va a pagar a mí. Ujú. Y el contrato que estamos firmando es un contrato de arrendamiento. Entonces, el obligado solidario, ¿qué va a ser? ¿Va a ser aval o va a ser fiador? Aval. Va a ser fiador, ¿no? ¿Quién dijo fiador? Yo. sé. Ajá, sí. Y Aurora también, ¿verdad? Fiador. Ajá, vamos a ser fiador Sí, porque es el fiador. contrato de arrendamiento Es es un materia civil. contrato civil. Exactamente. Ujú. Pero supongamos que yo le voy a hacer un contrato de arrendamiento a gobierno del estado. Entonces yo le voy a rentar mi casa a Sistema DIF Jalisco. ¿Ahí qué va a ser? ¿Aval o fiador? Maestra, ¿me repite la pregunta? Sí, si yo voy a hacer un contrato de arrendamiento y yo le voy a rentar a Sistema DIF Jalisco el inmueble. Quien va a responder por Sistema DIF Jalisco a lo mejor va a ser la Secretaría de Finanzas, pongámosle, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Secretaría de Finanzas? ¿Aval o fiador? Aval. ¿Por qué? Porque Es es mercantil, es una institución. Porque es persona moral. Es persona moral. Acuérdense que cuando nosotros somos personas morales, automáticamente, aunque la materia del contrato sea materia civil, se Convierte convierte en en materia mercantil. mercantil. Entonces, ahí el Secretaría de Finanzas va a ser aval de Sistema DIF Jalisco dentro del contrato de arrendamiento que es de materia civil, el que estamos firmando, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, ahí les va otro ejemplo, porque quiero que les quede bien claro que es aval y que es fiador. Ceni va a ir a Banco Azteca y va a pedir prestados 200 pesos. Y le piden para esos 200 pesos, pues una persona que es obligado solidario, porque de esos 200 pesos a lo mejor también va a sacar una bicicleta, ¿no? Entonces, Jocelyn va a firmar y va a ser su obligado solidario. ¿Qué va a hacer Jocelyn? ¿Aval o fiador? Fiador. ¿Por qué? aval porque está No, aval. Yo digo que aval.
A ver, ¿por qué fiador, Aval. Esteban, y por qué aval? A ver, Esteban, ¿por qué fiador? Porque es fiador, porque es una persona física. Ella, pero Banco Azteca es una persona moral. Moral. Mm, Va a seguir siendo aval porque es mercantil y no civil. Ajá. Porque lo que va a firmar Arsenio va a ser un pagaré. Ujú. Es mercantil. Ajá. Y el pagar es mercantil. Ah, ok. Les voy a poner este video, si alcanzan a... Bueno, ahorita lo voy a hacer en grande, nada más que para reforzar el tema. Y en cuanto está largo el video, son como 5 minutos. En cuanto terminemos el video, hablamos de las exposiciones que quedan extras para que me apoyen en a realizarlas, que no me haya entregado tareas o que no haya hecho exámenes, para que puedan subir el promedio, ¿va? Entonces, les pongo el video, cualquier duda me dicen y pongo pausa el video para explicar, ¿va? Sí, está bien. De fianza es un contrato por el cual ¿Sí escuchan? ¿Sí escucharon el inicio del video? Oye, muy bajito. en este caso Ok, déjenme denominaremos subo. fiador, se compromete a pagar una obligación a ¿Escuchan? un acreedor en caso de que el deudor no lo haga. ¿Sí escuchan el video? Ok. ¿Y esto para qué? Pues para garantizar el pago de la obligación por parte del deudor y dar más confianza al acreedor a la hora de realizar el cobro. Sujetos del contrato de fianza. En el contrato de fianza nos vamos a encontrar con 3 sujetos. Primero tenemos al acreedor, que es la persona a quien debe realizarse el pago. Después tenemos al deudor, que es la persona principal quien debe cumplir con la obligación o con el pago. Y en tercer lugar tenemos al fiador, que es quien garantizará el pago. Únicamente en Entonces, ¿quién es el acreedor? La persona que el acreedor La es que la le realiza institución el pago. que lo otorga. O la persona. O la Porque a lo mejor... persona Ajá. El deudor quien lo solicita. y el fiador, Pues ¿Quién ahora te sí que el solidariza? que avala. el que va a responder y va a ser obligado a ser el dinero. Va. caso de que el deudor no lo realice. Debemos entender que al referirme con que solamente hay 3 sujetos me refiero a figuras, ya que bien podríamos tener 2 fiadores, 3 deudores, 2 acreedores, etc. Esto puede variar según las circunstancias, pero las figuras que maneja el contrato son 3, que son las 3 ya mencionadas. Características. En el caso de este contrato nos vamos a encontrar con características que son totalmente esenciales y otras que podrían variar, pero primero vamos a ver las esenciales. En primer lugar tenemos que el contrato es una garantía personal y con esto me refiero a que la obligación persigue a la persona y no al documento, como es en la prenda. Debe ser accesoria a otra obligación, debido a que siempre dependerá de otra para su existencia, es decir, no puede haber fianza sin la existencia de otra obligación, pero aunque es accesoria a otra obligación no significa que la obligación debe existir en este momento. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que existe otra figura llamada contrato de seguro de fianza que se sustenta en una obligación que no existe, pero podría existir en un futuro incierto. Y un ejemplo claro de esto son las aseguradoras. Otra característica es que debe ser subsidiaria. El fiador paga. El contrato de seguro es, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores. ¿Ok? Yo firmé con mi contrato déjenme pongo el video, ok, para que me vean. Yo tengo mi contrato, mi contrato de seguro de gastos médicos mayores con Mafre, ¿no? Yo firmé con él y es algo que puede llegar a pasar. Puede pasar que yo me enferme, puede pasar que no me enferme, yo sigo haciendo el pago del mismo, pero en caso de que yo, a lo mejor cancelado, pues que me enferme y a lo mejor llegue al tope de lo que me cubre, que son creo que 60 millones de pesos más o menos, en el servicio médico particular, quien responde en ese momento va a ser quien me firmó como avalo, como fiador. Como que me firmaron a mí, como avalo, como fiador. Como fiador, ¿no? Porque es mercantil. Aval, el mercantil. Aval. Va. Aval es un mercantil. A eso se refiere con los contratos que no necesariamente pueden existir en ese momento. O sea, yo ya lo firmé, pero en este momento yo no lo requiero y no se puede hacer uso de nada. Entonces, no se puede dar inicio al cumplimiento de su obligación si ni siquiera se ha dado inicio a las funcionalidades o términos del contrato. En este caso, para que se pueda dar inicio para que se pueda dar inicio al contrato, tengo que yo requerir el servicio médico y estar internada o alguna situación dentro de un servicio médico particular. En este caso, como todavía no lo hago uso de eso, por ejemplo, cuando tengo un bebé probablemente haga yo uso de eso, entonces ahí si es que yo no pagara lo que me toca ¿cómo se llama? El porcentaje que pagas
bueno, el deducible, perdón, es el deducible. Si yo no hago el pago del deducible, es ahí cuando interviene la persona que está, en este caso, como representante o como obligado solidario. ¿Va? Seguimos con el video. Pagará únicamente por lo que el deudor no pueda pagar, pero jamás pagará más. Y debe ser consensual. Con esto me refiero a que el fiador debe estar de acuerdo en celebrar este contrato. Estas que vimos son características esenciales del contrato, pero por otro lado nos vamos a encontrar con características que pueden variar entre una cosa u otra, como vamos a ver a continuación, ya que un contrato de fianza puede ser gratuito u oneroso. Puede ser gratuito cuando el fiador no obtiene nada, y oneroso en caso de que el fiador cobre por actuar en la figura de fiador. Normalmente esto se cuantifica con una figura llamada prima de riesgo, que es la que utilizan las aseguradoras para actuar en dichos casos como fiadores. La fianza puede ser bilateral o unilateral. Esto dependerá de la característica anterior, ya que si es gratuito será unilateral, ya que el único que recibe obligaciones es el fiador. Pero en caso de... Les hago otra pausa aquí. ¿Por qué dice que puede ser unilateral o bilateral? ¿Por qué? Porque si a mí me dice Esteban que va a ser mi fiador de buena onda, pues es de buena onda, ¿no? Y él va a responder por ese dinero. Pero si Jocelyn, ella tiene su afianzadora y ella respondió por mí en ese momento, Jocelyn me va a decir, pues yo ya respondí por ti, ahora tú me tienes que pagar a mí. O sea, mi obligación ya se extinguió a lo mejor con el banco, pero con Jocelyn no se ha extinto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tiene su afianzadora y yo aparte firmé un contrato con ellos. ¿Ok? Por eso puede ser oneroso o gratuito. Obviamente a lo mejor Esteban después quiere cobrarme, ¿verdad? Pero en ese momento no va a poder hacerlo. ¿Va? Ok, continuamos. De ser oneroso se convertiría en bilateral, debido a que ambas partes reciben derechos y obligaciones. También puede ser solidaria o mancomunada. Como ya había explicado antes, puede haber uno, dos o más fiadores que pueden responder en porcentajes iguales o estipular la obligación que le pertenece a cada uno. En este caso, por ejemplo, las personas que se casan por bienes mancomunados o sociedad legal, eres obligado solidario de las deudas. Obviamente de las deudas adquiridas después del matrimonio. Porque a lo mejor yo puedo comprar una camioneta y a lo mejor mi esposo no firma. Pero como estamos casados por bienes mancomunados, ¿qué crees? Pues él es obligado solidario. ¿Ok? Entonces también para que estén bien truchas con eso, con los regímenes de matrimonio. Va, continuamos. Y la duración puede ser definida o indefinida, que creo que es algo que se entiende bastante claro. Requisitos de existencia. Los requisitos de existencia son estos requisitos mínimos que se necesitan para... ¿Recuerdan cuáles eran los requisitos de existencia y validez de los contratos? La definición de cada uno. Los requisitos de existencia es para que el contrato por sí solo exista dentro del mundo jurídico. Y de validez para que tenga una validez y yo pueda, por ejemplo, hacer uso del mismo o hacer... si, por ejemplo, no me pagan a mí, yo puedo hacer el cobro o la demanda para poder reclamar el pago del mismo o la devolución del inmueble, etcétera. Entonces, el que tenga un requisito de existencia no significa que sea válido. ¿Ok? O sea, existe dentro del mundo jurídico, pero no es válido para el mundo jurídico. Te pueden desechar la demanda y decir, ¿sabes qué? Tu contrato no reúne los elementos de validez de contrato. O sea, sí de existencia existe, pero no de validez, entonces yo no puedo intervenir. ¿Sí queda claro? ¿Sí se acuerdan de esos puntos que vimos al inicio del semestre? ¿Sí o no? Díganme si sí o si no con la cabeza. ¿No se acuerdan? Sí, nos acordamos. ¿No se acuerdan de cuáles eran? A ver, Esteban, es que tú no estabas. Sí, es cierto, tú te conectaste como 3 clases después. Después. Ajá. Me voy a compartir, yo tomo las diapositivas, pero a ver, acuérdense cuáles eran los... Aquí están, bueno, aquí están los de todos modos. Los requisitos de existencia. Capacidad, consentimiento, objeto lícito, legitimación. Y la voluntad también, que es el consentimiento. Y los requisitos de validez es de acuerdo a cada tipo de contrato, porque, por ejemplo, hay contratos que te marcan que tienes que tener, bueno, por ejemplo, supongamos que tengamos todos estos requisitos y hagamos un contrato de fianza, pero después nos damos cuenta que la persona y el consentimiento de las dos personas, uno es menor de edad. Entonces, pelas gallos, porque no tiene capacidad jurídica. Entonces, pues sí, sí existe el contrato, pero no tiene un elemento de validez. Entonces yo no puedo demandar a Esteban porque tiene 17 años. ¿Queda claro?
Es por eso que es necesario que conozcan cuáles son las existencias y validez. Aquí se les van a poner, de todos modos, les voy a volver a compartir las diapositivas que tengo, o a lo mejor nada más las capturas de pantalla de esas 2 diapositivas para que lo refresquen, ¿va? Ok, continuamos, porque luego hago la clase de 20,000 horas. Para que este contrato tenga validez. Y esos requisitos son la capacidad, que la persona cuente con la capacidad legal y ejercicio para poder suscribir este contrato. Consentimiento, de forma que cumpla con todas las cualidades del consentimiento sin caer en los vicios que ya hemos visto en videos anteriores. Es decir, que no tenga vicios del consentimiento como pueden ser el error, el dolo, la violencia, etc. Debe ser un objeto lícito, que el objetivo del contrato esté en el marco de lo legal y debe haber legitimación, que la persona que suscribe el contrato de fianza en caso de representar alguna empresa realmente tenga los requerimientos para suscribir tal contrato a nombre de esta empresa. En caso de que el contrato de fianza o el contrato principal del cual se deriva este contrato no cuente con estos requisitos, causará la nulidad del contrato. Tipos de fianza. Existen 3 tipos de fianza. Primero tenemos la convencional, que es la contratada libremente por las partes interesadas, la legal, que es interpuesta por la ley y debe ser en cumplimiento de una obligación, y la judicial, que es otorgada mediante una resolución judicial, y normalmente en estos casos se utiliza muchísimo la figura de las afianzadoras, fiador y deudor. El fiador tiene derecho para que el deudor le obtenga relevo, o le caucione las resultas de la fianza, o consigne los medios para el pago de algunos casos. El fiador y el deudor están obligados recíprocamente a darse aviso del pago. Si el deudor paga sin dar aviso, será responsable por lo que esté ignorando. Por otra parte, el deudor tiene derecho a que se le reembolse todo lo pagado, y esto lo puede hacer mediante la vía de la acción de reembolso. El fiador también tiene derecho a que se le reembolsen los daños y perjuicios de acuerdo con las reglas generales, y el fiador que paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor. Fiador y acreedor. El acreedor puede perseguir al fiador desde que la obligación se haya hecho exigible, y no es necesario que primero persiga al deudor principal, a menos que se interponga algún beneficio de excusión que podemos encontrar en el Código Civil. El fiador puede pagar la deuda antes de ser requerido el pago, y el fiador puede oponer el beneficio de excusión o el beneficio de división, la excepción de subrogación y las excepciones reales o personales. Cofiadores. No son varios los fiadores. Ok, entonces, por ejemplo, voy a prender la cámara otra vez para que vean. Nos vamos a regresar a lo del fiador. Espérenme, denme un minuto. ¿Por qué se puede requerir directamente el acreedor al fiador? ¿En qué caso lo puede hacer directamente? Por ejemplo, Coppel, no sé cuál es su nombre como persona moral, pero pongámosle que sea Coppel S.A.D.C.B. ¿En qué momento puede brincarse a CENI y cobrarme a mí directamente? Cuando hay incumplimiento de pago. ¿Ah? O cuando la deuda asciende a mucho dinero, y si yo estoy viendo que no me puede pagar a lo mejor los pagos de 50 pesos semanales chiquitos, y la deuda ya ascendió a más de 200,000 pesos, y yo tengo quien me responda por ese dinero, yo puedo brincármela a ella y decir, ¿sabes qué? Vámonos, me voy directamente con el fiador. ¿Ok? Y el fiador, como les comentaba, ellos pueden hacer la acción para ustedes por cobrarles, pero la verdad es que es una situación muy desgastante, es una situación en la que puede ser que si no tuvieron para pagarle a la empresa, probablemente tampoco tengan para pagarte a ti. Y bueno, por eso mi recomendación siempre es no firmarle a nadie. Y si ustedes tienen a su mamá, a su papá, a su abuelita que te digan, ay, hija, es que fulanito me dijo que si le podía firmar de su aval o de su fiador, porque no tiene dónde irse a vivir y le están pidiendo, yo voy a poner mi X, porque las abuelitas, las mamás, las tías, a veces por ignorancia, no se dan cuenta realmente en el compromiso que se están metiendo. Entonces, ya no les voy a poner el resto del video porque ya habla de cosas que nuestro Código Civil no marca. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre el contrato de fianza? ¿No? Ok, entonces voy a dejar de grabar la clase. No, sí, la